Por dos razones bien particulares. La primera es que me reciben fresco y la segunda es que al ser el primero pues no tengo ninguna otra ponencia que se establezca como punto de comparación. Más adelante tenemos la ponencia de Nancy Arias, que nos tienes acostumbrados a ponencias de muy alto calibre, y un poco más tarde en la mañana pues el doctor Uribe también tendrá su oportunidad de presentarnos su ponencia magistral, que todos esperamos con muchísima expectativa. Como mencionó Esteban, tengo la oportunidad de referirme un poco a lo que han sido estos 10 años de apertura al mercado de seguros desde el punto de vista del supervisor, de la superintendencia. Han sido 10 años que para los que estamos acá han transcurrido como un parpadear de ojos, pero la verdad es que en retrospectiva el camino ha sido largo, ha sido dinámico. Han pasado muchísima agua debajo de ese puente y estamos hoy en una posición más competitiva, mucho más sólida y con un desarrollo normativo adecuado a los altos estándares internacionales en materia de supervisión de seguros. Quería empezar esta ponencia dándoles dos imágenes. La primera es la del huracán Otto, que azotó la zona norte de Costa Rica a finales del año 2016. Se calcula que las pérdidas por este evento hidrometeorológico ascendieron a un 0.4% del Producto Interno de Costa Rica en ese año. Y el segundo es exactamente un año después, 11 meses después, la tormenta tropical Nate, que tuvo un impacto muchísimo más amplio, no fue únicamente la zona norte, fue casi todo el país, con pérdidas que se estiman en 1.3% del PIB de ese año, y está catalogado como uno de los eventos meteorológicos más mortíferos de las últimas décadas. En estas circunstancias, hay un concepto que se denomina la brecha de protección. La brecha de protección es la diferencia entre las pérdidas producidas por un evento y el porcentaje de esas pérdidas que estaban efectivamente asegurados. En ambos casos la brecha de protección es tremendamente amplia. En el caso del huracán Otto, al afectar una zona un poco más rural, no llegó ni siquiera al 3% de las pérdidas que estaban aseguradas, y en la tormenta tropical Nate el porcentaje fue un poco mayor. Sin embargo, no estuvo ni cerca de ser un porcentaje significativo de esas pérdidas. Entonces, este par de imágenes creo que nos delatan un poco el trabajo que aún tenemos pendiente, cómo hacer para profundizar aún más las raíces de la cultura del seguro. Tenemos en Superintendencia un par de proyectos de seguros inclusivos que van un poco a atender este panorama que la realidad nos muestra, y más adelante vamos a poder hablar un poco sobre ellas. He organizado la ponencia más o menos en 4 ejes. El primero, muy breve, lo he denominado los seguros, economía y sociedad. Un segundo eje sobre la apertura, lo que ha sido la apertura del mercado de seguros. En la apertura, pues me veo en la necesidad de asaltarlos con muchos datos, pero he escogido cuidadosamente los datos para escoger pues aquellos que sean de utilidad y que les brinden a ustedes pues un panorama de lo que ha sido el proceso de apertura. Un poco la regulación que tenemos y que estamos trabajando, y finalmente un poco una perspectiva hacia el futuro de los proyectos y pues las ideas que tenemos en manos. Empezando por algo muy básico, ¿qué es el contrato de seguros o el concepto de lo que es el seguro? Podemos utilizar un concepto como lo establece la ley reguladora del contrato de seguros, muy legal, en aquel que, como todos sabemos, es un instrumento jurídico que lo que hace es crear una serie de obligaciones entre una parte, que es el asegurador, que a cambio de recibir una prima, pues se compromete a indemnizar al asegurado por las pérdidas que pueda tener ante el acaecimiento de un siniestro. Palabras más, palabras menos, adorno más, adorno menos, eso es básicamente lo que establece la ley regular del contrato de seguros. Sin embargo, esta perspectiva estrictamente legal deja por fuera muchísimo de lo que en realidad significa el seguro. También podemos entender que hay un concepto económico o una perspectiva económica. Por ejemplo, se sabe que el concepto económico del seguro es el intercambio de una pérdida incierta y desconocida magnitud
que es el siniestro o los efectos del siniestro, por una pequeña y conocida, que es el pago periódico de una prima. El seguro también garantiza la información de manera tal que mejora la forma de toma de decisiones sin importar los estados de la naturaleza. Básicamente, cuando analizamos la función económica, el concepto legal, llegamos a la conclusión de que verdaderamente los seguros lo que hacen es propiciar que en un mundo que está gobernado por la incertidumbre podamos vivirlo de manera segura. ¿Cómo se manifiesta en el día a día esta incertidumbre? Me traje un par de ejemplos, algunos ejemplos bastante dramáticos y bastante recientes, que los podemos ver ahora dentro de la próxima filmina. Básicamente, el seguro contribuye a la eficiencia económica y al crecimiento en diversas vías. Permite a los individuos y empresas enfrentar nuevos negocios y protege el patrimonio existente. Para esto, podemos afirmar que reduce los costos de transacción, protege la riqueza existente, acumula capital y genera pues esa resistencia ante los efectos adversos de la realidad. Un poco los ejemplos que decidí traer los encontré recientes. El accidente aéreo de hace algunos días en Indonesia, el avión cayó en el océano, se calcula que toda la tripulación y los pasajeros del aeroplano fallecieron, 189. Temprano en el año tuvimos el colapso de un puente de una de las principales vías de acceso en Génova, Italia. Se calcula que fallecieron 43 personas. El año pasado, Equifax, una de las grandes compañías de manejo de información, tuvo una brecha de seguridad, un hackeo, y se calcula que se comprometió la información personal de 143 millones de personas. Eso es casi un 50%, un 40% de la población de los Estados Unidos. Y por último, que es bastante reciente, Monsanto con la agroquímico Roundup, pues tuvo una condena inicial de 290 millones de dólares, después se revisó y se rebajó sustancialmente, pero bueno, todos esos ejemplos que tenemos son recientes, todavía no sabemos cuál va a ser la función que va a tener el tema de los seguros, eso tenemos que esperar, pero son muestras de cómo la incertidumbre que gobierna el mundo pues puede llegar a causar estragos en los procesos de emprendimiento y en los procesos constantes de innovación. Estoy convencido que ningún emprendimiento y ninguna innovación a largo plazo serían posibles sin pues, tener el apoyo del mercado asegurador y el instrumento de los seguros para protegernos de esa incertidumbre. Esto es más un comercial. Me hubiera encantado poder mostrarles este video, por temas de tiempo no lo voy a hacer, pero los invito a que si tienen un tiempo libre lo busquen en YouTube. Está confeccionado por la Fundación MAPFRE y es un tipo de documental posapocalíptico, le puedo decir, en donde parte de un mundo en donde se acabó el derecho de seguros, se acabó el mercado de seguros, y entonces una serie de profesionales pues en retrospectiva pues analizan la importancia que tenía el Instituto del Seguro y cómo pues eso llegó a afectar todos los procesos de crecimiento económico a nivel mundial. Pasando al tema de la apertura, como ustedes saben, el mercado de seguros se abre en virtud de la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 2007 primero con la aprobación del referéndum y posteriormente en 2008 con la implementación de las leyes complementarias. Si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de ojear básicamente el tratado, este corresponde al anexo de los compromisos específicos de Costa Rica. Es realmente muy corto, tiene una primera sección preámbulo, una segunda sección que es la modernización del INSI, el marco jurídico de supervisión en Costa Rica, y una tercera sección que habla sobre la apertura transisoria o escalonada que va a ser de los seguros. Esta sección segunda básicamente es la que establece la superintendencia o la obligación que tiene el país de crear la superintendencia de seguros como máximo órgano de supervisión de los seguros. Y el pie de página de este capítulo dice muy claramente que esta nueva entidad de supervisión siempre deberá actuar
de manera consistente con los principios fundamentales del IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Un poco a nivel de lo que son datos, como les dije, son 10 años que llevamos de apertura, y yo creo que la mejor manera de poder entender un poco cuál ha sido este transitar es con los datos que les voy a mostrar. Hay dos conceptos que son fundamentales entender a la hora de evaluar lo que es la evolución de un mercado de seguros. El primero es la penetración del seguro, el segundo es la densidad que tiene ese seguro. ¿Cómo se mide la penetración? La penetración del seguro se mide de conformidad con contrastar cuánto representan las primas totales de un mercado en relación con el Producto Interno Bruto del país. Aquí vemos un poco lo que ha sido la evolución. Ustedes van a ver en todos los gráficos que hacemos o intentamos hacer una pequeña extensión en lo que son los seguros voluntarios y los seguros obligatorios, dada la particularidad que tenemos, que los seguros voluntarios pues implican todavía un porcentaje bien importante del pastel total, y son seguros que todavía pues no han entrado en competencia. Pero la evolución ha sido variable, sin embargo la tendencia definitivamente es creciente. Empezamos con una penetración de un 1.8 hacia finales del año 2005 y estamos hacia finales del año 2017 con una penetración del 2.3. Eso quiere decir que de los 750.000 millones más o menos que implica el pastel de primas, eso corresponde a un 2.3 del Producto Interno Bruto total. Por otro lado, la densidad más bien hace referencia a, por así decirlo, la prima per cápita. Si dividimos esos 750.000 millones de colones que se gastan en seguros entre la cantidad de habitantes que tiene el país, que a finales del 2017 era poco menos de 5 millones, pues nos da esa densidad. Que aquí sí vemos claramente que ha sido la tendencia al alza. Pasamos de 41.362 colones más o menos en diciembre del 2005 a 150.457 colones al cierre del año pasado. Estos datos son reveladores, pero la manera de sacarles más jugo es entenderlos en contexto regional o en contexto mundial. ¿Dónde estamos colocados a nivel por lo menos regional en América Latina? Aquí estamos, a nivel de penetración, estamos digamos que un poquito por encima de media tabla. Todavía tenemos por encima de nosotros a países como Panamá, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Puerto Rico. Eso en cuanto a penetración. Y en cuanto a densidad, estamos en un puesto similar, todavía por debajo de países como Brasil, Panamá, Argentina, Uruguay, Chile y por supuesto Puerto Rico. Esto nos indica claramente de que incluso a nivel regional todavía tenemos mucho espacio para crecer. Todavía el mercado costarricense definitivamente no ha llegado a un tope de producción. Todavía estamos implementando las medidas tanto desde parte de la supervisión como de parte de las compañías aseguradoras, pues para incrementar esa penetración e incrementar la densidad que tiene el mercado de seguros. En mercados desarrollados en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, sabemos que la penetración llega incluso a un 8%. Sin embargo, bueno, Costa Rica, al estar dentro de la región, me pareció más justo pues, hacer una comparación con economías semejantes que irme directamente pues, a Europa y Estados Unidos, que tienen mercados muchísimo más evolucionados. Esta ha sido de manera real y nominal, y hay mucho dato ahí, pero nada más para que tengan en cuenta, este es el volumen total de primas que el mercado genera. En términos nominales pasamos de 336.000 millones de colones en el año 2008 a casi los 750.000 millones de colones a finales del año 2017. Entonces aquí también podemos ver que la tendencia definitivamente ha sido creciente a lo largo de estos 10 años. En términos de crecimiento, más o menos a nivel del mercado como tal, excluyendo el tema de integrando el tema de los seguros tanto obligatorios como voluntarios, tenemos un crecimiento agregado de 123%, lo cual implica pues, un crecimiento anualizado de un 9% año con año. ¿Cómo está conformado ese pastel? De esos 750.000 millones de colones que implican el ingreso por primas, sabemos que 349, casi 350 lo componen los seguros generales, 212 los seguros personales y 187
los seguros obligatorios. Y si podemos agregar de alguna manera o desagregar esos 750.000 millones en ramos o categorías de seguro, vemos que una tajada importante se la lleva con casi un 30% lo que son seguros de automóviles, casi un 20% seguros de vida, 15.5% lo que son incendios y líneas aliadas y un 14.6% lo que es los seguros de salud. El resto del pastel pues se lo reparten otros tipos de seguros como los seguros de daño a otros bienes, accidentes, pérdidas pecuniarias, responsabilidad civil, caución, entre otras. Aquí nuevamente a nivel de densidad, que como les dije es lo que gasta por persona en seguros, pasamos de 134.000 millones en el año 2016 a 151.000 colones, lo que implica un crecimiento de un 13% del año 2016 al año 2017. Aseguradoras autorizadas. Cuando iniciamos, pues en el 2008, partimos en el año más bien 2009 con 2 aseguradoras. De ahí iniciamos una etapa de crecimiento en cuanto a participantes del mercado de seguros, que pasó rápidamente de 2 a 7 en el año 2010, 3 más en el año 2011, 12 aseguradoras para el año 2013 y en el año 2014 tuvimos la última incorporación que fue Seguros La FICE, y desde entonces llevamos ya 5 años de mantenernos estables, sin perspectiva de que en el futuro cercano esto vaya a variar significativamente. A nivel de productos registrados hemos tenido pues, un incremento bastante importante. Pasamos de 77 productos de seguros, pólizas que las compañías pueden o están en capacidad de comercializar en el año 2009, 77, a llegar a 700 pólizas registradas a finales del año 2017. Esto ha implicado pues, un importante trabajo a nivel de superintendencia, un importante trabajo a nivel de ustedes, compañías de seguros, y más adelante pues, vamos a ver cómo los procesos de automatización y los proyectos que ha implementado la superintendencia pues, han hecho ha implicado pues, costos importantes o reducción de costos importantes en lo que son los trámites de registro de productos. Estructura del mercado. Esta es mercado total, incluyendo seguros obligatorios como seguros voluntarios. Todavía vemos que pasando de un 100% en la época del monopolio, como la participación de ese actor preponderante ha ido disminuyendo hasta llegar más o menos al 75% que estamos ahora. Existe un índice que se llama el índice de Herfindahl, que en economía lo que hace es medir el nivel de concentración de un mercado determinado. En este caso, teniendo en cuenta la agregación total, y si analizamos cómo está compuesto el mercado de seguros, llegamos a un índice de 5.727 puntos. Nada más para que tengan una idea, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica que entre 1.500 y 2.500 puntos de Herfindahl se entiende que el mercado es moderadamente concentrado. Por encima de los 2.500 puntos se considera que es altamente concentrado. Entonces, como podemos ver, pues Costa Rica sigue siendo altamente concentrado en cuanto a la distribución de las cuotas de mercado dentro del mercado de seguros. Aún así, si analizamos esos números, implica que en esos 10 años hemos tenido una reducción del 43% en este nivel de concentración que tiene el mercado. Volvemos a lo mismo, los datos son más jugosos cuando los podemos contrastar con otras realidades. Como vemos, definitivamente, según esto es tomado de estudios de MAFRI, también respaldado un poco por Swiss Re, Costa Rica en América Latina tiene el primer lugar en cuanto al índice de concentración de mercado, lo cual es entendible, somos un mercado que es joven. Uruguay también partió de una realidad de monopolio que se acabó en los 90, pues nosotros tenemos un rezago importante ahí, pero como vemos, pues los datos han ido evolucionando. Cuando excluimos del análisis el tema de seguros obligatorios que todavía no están en competencia, los datos tal vez cambian un poco, ya vemos que el nivel de concentración baja
vamos a ver, a los más o menos 4.596 puntos. Sin embargo, aún haciendo esta distinción, vemos que el mercado sigue siendo bastante concentrado. La reducción, cuando excluimos los seguros obligatorios, ha sido un 54%. Cuando hacemos el análisis, más bien ahora por desagregando las categorías de seguro, vemos que en seguros generales todavía el INSS tiene casi un 75% de cuota de mercado, lo que nos da un Herfindahl de 5.744. El cambio tal vez ha sido más dramático a la hora de analizar posteriormente los seguros personales, no los seguros generales. Del total, como vemos, automóviles y líneas, incendio y líneas aliadas se llevan la principal tajada de este pastel, con un 82% del mercado en automóviles a cargo del actor preponderante y un 77% del mercado en incendio y líneas aliadas. En seguros personales, como ustedes pueden ver, cambia sustancialmente, bajamos aún más hasta los casi 3.300 puntos de Herfindahl y vemos un mercado en donde empieza un segundo participante a ocupar cuota de mercado, llegando incluso a competir un poco vis a vis en salud y un poco más rezagado pues, en seguros de vida. Es importante mencionar acá que cuando uno analiza estos números y estos gráficos, da la impresión de que teníamos un pastel que simplemente ahora se está dividiendo de manera diferente, pero la realidad es que el pastel ha ido creciendo año con año. Entonces, no podemos decir que simplemente el crecimiento de unas compañías ha sido a expensas del decrecimiento de otras compañías, sino que el mercado común todo ha crecido. Y ahora estamos llegando como un mercado, las 13 compañías aseguradoras, a poder colocar productos en poblaciones y en consumidores que antes estaban totalmente excluidos del mercado. Entonces, no solo el pastel se divide de manera distinta, sino que ha crecido y todas las compañías pues han ido con resultados positivos. En cuanto a intermediarios, podemos ver que estos son intermediarios personas físicas. Los agentes de seguros se han mantenido relativamente estables. Empezamos en el 2009 con 881 hasta 2017 con 1034. Los corredores de seguro han ido en aumento. Cuando nos pasamos a los intermediarios que son personas jurídicas, vemos acá una relación bastante inversa, cómo han bajado las agencias de seguro y han subido los corredores de seguro. Esto corresponde principalmente pues, a un proceso de transformación que hubo. Muchas sociedades que antes eran sociedades corredoras de seguros, pues han decidido irse transformando su naturaleza jurídica y convirtiéndose en corredoras. De ahí la relación inversa entre estas dos tendencias y el aumento ahí en los corredores de seguros. Un poco el tema de regulación y proyectos. Como les comenté, una parte de los proyectos que ha tenido la superintendencia y los avances normativos siempre han estado guiados por supuesto, el plan estratégico que está constantemente en revisión por parte de la superintendencia, pero también siempre tenemos como norte avanzar en el cumplimiento de lo que son los estándares de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros IAIS. Este es el panorama actual. El IAIS a través de IAIS mismo y de sus pares establece metodologías de supervisión y según la última revisión de pares, tenemos de los 26 principios del IAIS, 6 que son observados, 14 ampliamente observados y tenemos 6 que son parcialmente observados. Como les digo, esto es uno de nuestros nortes, siempre que establecemos un proyecto particular de proposición normativa, pues siempre tenemos en mente cómo podemos mejorar el nivel de principios que tenemos observados del IAIS.
Si hay dos trámites con los que pues, los abogados que de alguna manera estamos en contacto con las entidades aseguradoras y con los intermediarios, tenemos mucho de asesoría en lo que es el registro de productos de seguros y el registro de intermediarios de seguros. En diciembre del 2014 inició o pusimos en marcha un nuevo procedimiento, un nuevo proceso de registro de productos. Vamos a ver, el concepto es que vamos a tener un producto que es File and Use, únicamente se registra con una revisión de forma bastante simple e inmediatamente las compañías pueden iniciar a comercializarlo. En temas de esfuerzo, ¿cuánto nos llevaba a nosotros poder inscribir un producto en el procedimiento previo? Algunos de ustedes recordarán que eran AMPUs enormes en donde venían notas técnicas, venían condiciones generales, venían análisis de congruencia que implicaba gastos para las entidades y gastos por supuesto para nosotros en términos de archivo y de tramitación. Pasamos de una duración en días iniciales entre 15 y 45 con el procedimiento anterior a entre 5 y 20 con el proceso simplificado y automatizado, y en tiempo de horas de esfuerzo pasamos de entre 10 y 41 con el trámite anterior a entre 2 y 8, lo que implica pues en términos de esfuerzo, un análisis o un ahorro de un 80% de lo que implicaba, pues, o lo que implica registrar un producto. Lo mismo con temas de registro de intermediarios físicos. Esto es un poco más reciente, inició en marzo del 2016, pero como pueden ver ustedes también tenemos ahorros importantes de entre casi un 60 y 65%, tanto en cuántos nos demoramos tramitando la inscripción de un intermediario persona física, como en el tiempo, esfuerzo que implica para las UGESAs realizar este trámite. Otro de los proyectos que nos ha consumido una parte importante de nuestros esfuerzos en los últimos 4 o 5 años fue la migración a un esquema de supervisión basado en riesgo. Los esquemas de supervisión más tradicionales se basan en lo que se denomina cumplimiento normativo, y eso es que el supervisor únicamente tiene un checklist que le aplica por igual a todas las compañías aseguradoras. Jurisdicciones como Canadá, como Australia, se dieron cuenta hace mucho tiempo que ese sistema tenía deficiencias importantes. Yo creo que el resto del mundo nos percatamos de esto después de la crisis del 2007-2008. Básicamente, la metodología de supervisión basada en riesgo, pues, merece una presentación por su lado, pero resumiéndoselo mucho, implica un conocimiento muy profundo del supervisor de cada una de las entidades de seguros, en donde tiene la potestad de evaluar cuáles son las actividades significativas que tienen estas entidades aseguradoras, analizar los riesgos inherentes que están asociados a cada una de estas actividades, hacer una evaluación de los esquemas de mitigación de riesgo que tienen estas entidades, y finalmente pues hacer un tipo de contraste con temas más cuantitativos como son el patrimonio, la liquidez y las utilidades, y a partir de ahí se crea una valoración en donde a cada una de las compañías las podemos valorar en un nivel de riesgo distinto. Esto, por supuesto, responde a un principio económico fundamental que dice que mientras que las necesidades siempre van a ser limitadas, los recursos que tenemos para hacerle frente siempre van a ser escasos. Entonces, de ahí que con esta guía el supervisor tiene la potestad pues, de canalizar de manera eficiente la intensidad de supervisión para poder dedicarle un poco más de cuidado a las compañías que presentan un riesgo más alto. Lo que es la metodología de supervisión basada en riesgo terminó de cristalizarse con la emisión de dos reglamentos. El primero es el reglamento sobre los sistemas de gestión de riesgos y control interno aplicable a entidades aseguradoras y reaseguradoras, y el segundo es el marco integrado de supervisión de seguros, que ya están ambos vigentes desde el año 2017. Otro tema que nos ha ocupado en los últimos años es la adhesión de Costa Rica en la OCDE. Del sector financiero, el área de seguros y pensiones privadas fue el primero en haber obtenido una opinión positiva. Implicó muchísimo trabajo, implicó muchísima coordinación, implicaron visitas tanto de los funcionarios de la OCDE a Costa Rica como visitas nuestras a los comités de la OCDE. Y bueno, a nivel país ya tenemos 10 de las 22 opiniones positivas necesarias para finalmente incorporarnos a este foro internacional. En cuanto a temas que tenemos pues con mucha expectativa entre manos, les puedo mencionar el modelo de supervisión de conducta de mercado.
Básicamente ya analizamos o finalizamos una fase de diagnóstico y estamos en fase de desarrollo. El objetivo de este proyecto era definir cuál era el mandato legal que tiene la superintendencia en cuanto a la conducta de mercado, y finalmente queríamos aplicar pues, una estrategia también de supervisión basada en riesgo con los mismos principios y con la misma lógica detrás al tema de conducta de mercado. Entonces, en pocos meses espero que ya estemos desplegando un poco más o consolidando un poco más este proyecto con alguna normativa que nos permita, como les digo, aplicar supervisión basada en riesgos a también el tema de conducta de mercado. Y tal vez haciendo ya un link con las primeras imágenes, también tenemos un proyecto de seguros inclusivos, cómo mejorar la penetración, cómo mejorar la densidad del mercado asegurador. En muchas jurisdicciones se han pues, ya puesto en marcha proyectos similares, con mayor éxito en algunos lados que en otros, pero básicamente uno de los errores principales en los que se ha caído es creer que un seguro inclusivo es un seguro que es únicamente barato en cuanto al monto de la prima y limitado en cuanto a las coberturas. Y la experiencia internacional nos ha dicho que va muchísimo más allá. Hay que pensar en las necesidades de la población a la que queremos llegarle, no únicamente basta precio y cobertura. Tenemos que tener en cuenta que las pólizas tienen que ser de sencilla compresión, tienen que ser cortas, las exclusiones tienen que ser pocas o nulas, y por supuesto la facilidad con la que las personas acceden al seguro en términos de canales de distribución pues tiene que adecuarse a la naturaleza propia de estas poblaciones. De ahí que hemos iniciado pues, este proyecto que toma en cuenta todas estas aristas para de alguna manera pues, promover un poco la inclusión de la población en los seguros. Y por último, uno de los monstruos, por así decirlo, que tenemos entre manos, que inicia en el 2018, es el proyecto de la migración al requerimiento de capital tipo Solvencia II. Eso, propiamente lo que es la migración a Solvencia 2, inicia como proyecto el próximo año, más bien, aquí, perdón, febrero es 2019, y complementariamente, que eso también lo tendremos más adelante en el camino, lo que es el ajuste a la NIF 17 de seguros. Los dos temas son grandes, implican un cambio importante tanto para nosotros como supervisores como para las entidades de seguro en cuanto al manejo de información, y bueno, ahí estaremos trabajando todos en conjunto para sacar adelante este tema. Finalmente, ya para concluir, si puedo establecer un balance de lo que han sido estos 10 años muy dinámicos, podemos decir sin temor a equivocarnos y sin afán de echarnos flores que tenemos un mercado más diverso, tenemos un mercado creciente. Como pueden ver, todavía tenemos un potencial de crecimiento, no hemos llegado a no estamos sobre nuestra curva máxima de crecimiento, sino que todavía tenemos mucho espacio para crecer, para innovar. Y por último, pues la superintendencia tiene entre sus manos importantes proyectos de supervisión de conducta de mercado y de inclusión financiera. Muchas gracias.